Bueno, entre las cosas lindas que tiene la pandemia, tiene que ver este contacto afectivamente para mí muy especial con la doctora, querida doctora Florencia Cana, a quien recibimos hoy. Un gustazo para este espacio. Florencia, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos, che. ¿Qué tal, Diego, Walter, cómo andan? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Contentos de tenerte con vos. Y bueno, para ir directamente al grano y no robarte más tiempo, del tiempo valioso que ustedes los médicos le dedican a esta pandemia. Flor, la primera es algo, te diría también en tu condición también de comunicadora. Siento que hemos perdido la batalla comunicacional por el tema de los barbijos. Siento que de la última semana esta parte hubo una tormenta de el que no sale con barbijo tapaboca poco menos que tiene lepra, y siento que opiniones como la Sociedad Argentina de Infectología, la SADI, la Sociedad Argentina de Vacunología, la SABE, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud quedaron truncas por una movida que uno tendrá sus suposiciones, pero que en efecto está a contramano de las dos cosas que ustedes, los que saben, nos dicen siempre a los periodistas. Primero, evidencia científica y segundo, consenso. Bueno, sabés que en esto hay como un poco y un poco, ¿no? Por un lado, coincido con vos en que hubo mucho lobby, mucha movida desde diferentes sectores para, digamos, promover el uso generalizado, digamos, del barbijo, eh, que al principio no se entendía bien si hablábamos del barbijo como insumo médico o del barbijo, digamos, el barbijo casero que se hace con tela. Entonces, la realidad es que si bien eso es cierto, también es cierto que después empezó a aparecer mayor evidencia científica de que las personas que no tenían síntomas podían llegar a transmitir la infección a otros. Si bien sabemos que los que tienen síntomas son los que más transmiten, la nueva evidencia lo que muestra es que las personas sin síntomas también pueden transmitir. En base a esto fue que el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y también, digamos, a medias, pero la OMS dijo que en las situaciones donde uno no pueda cumplir con el distanciamiento social de 1,5 metros entre personas, podía llegar a ser útil el uso de una máscara facial, tapabocas, cubrebocas casero. Y hago esta distinción, Diego, porque me parece importante distinguirlo del insumo médico, que es el barbijo quirúrgico. Ese barbijo tiene las indicaciones que venimos diciendo desde el día cero. Pacientes con síntomas o personal de salud, ¿sí? A los países que peor les está yendo, uno de los problemas que tienen es que no tienen recurso humano para atender a los pacientes porque cuando se enferma un médico o una enfermera, lo que sucede es que es una persona menos que puede atender a los pacientes, pero también al mismo tiempo es una persona que potencialmente puede transmitir el virus a otros. Entonces, en este punto es fundamental proteger al personal de salud. Los barbijos son un insumo crítico porque estamos en una pandemia, está todo el mundo necesitando los mismos insumos, entonces es fundamental que ese insumo médico quede reservado para el personal de salud y los pacientes con síntomas y que para el resto de la gente, cuando va a salir a la calle, use un barbijo casero. Siempre, perdón, ¿no? Perfecto. Pero siempre teniendo en cuenta que no tenemos que abandonar el lavado Claro, de eso. manos, ¿sí? El lavado de manos con agua y jabón, que es la medida más eficaz para prevenir la infección por coronavirus, cubrirse la boca con el pliegue del codo cuando tosemos y estornudamos, ventilar los ambientes y limpiar las superficies, ¿sí? Entonces, en este contexto y teniendo en cuenta todas estas medidas, el barbijo es una medida más, el barbijo casero, es una medida más, ¿sí? Pero no viene a reemplazar a ninguna y procuren, por favor, no tocarse la cara, porque si uno se toca la cara, se lava menos las manos porque el barbijo puede dar una falsa sensación de seguridad, es un combo explosivo para tener todavía más riesgo de infección que si no nos pusiéramos el barbijo. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Está claro, Flor, a eso iba, es la sensación, bueno, vos lo dijiste, de la falsa seguridad. Vos sabés que en la calle vemos más gente, no sabemos, tampoco es que es digamos, tampoco seamos tan pesimistas y digamos que es una tragedia. Sí vemos más gente y yo creo que a lo mejor esto tiene que ver con lo que vos decías, que es
bueno, total me pongo el barbijo y no pasa nada. No, eso por favor no, porque si bien el barbijo, como vos bien dijiste, suma, las medidas, las 4 medidas más importantes para evitar la propagación, entre ellas no está ni el barbijo ni el tapaboca, es el distanciamiento social, el lavado de manos, toser con el codo y la higiene, mantener la higiene de la ropa y los elementos de uso común. Bueno, Walter, sos vos. Sí, a propósito de lo que estaban comentando y de esta mayor circulación que se está viendo en las calles y se ha visto mucho este fin de semana largo, ¿no? Lamentablemente por el cuidado de todos nosotros. Leía hace un ratito nada más las últimas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud pidiendo que sea muy lenta la reintegración de la gente a las actividades cotidianas, ¿no? Y por otro lado veíamos que en España, donde los casos todavía son altos, si bien empiezan a bajar, ya están activando nuevamente la salida de la gente al trabajo. ¿Cómo se encuentra la circunstancia acá en la Argentina? ¿En qué etapa estamos como para pensar que en algún momento se va a poder empezar a recuperar la actividad? Bueno, a ver, nosotros estamos en una situación donde por ahora venimos bastante bien en cuanto a que estamos logrando aplanar la curva, la famosa curva de la cual venimos hablando tanto en este tiempo, que no es ni más ni menos que intentar ralentizar el número de casos nuevos que tenemos por día, ¿sí? Nosotros, antes de que empezara el aislamiento social preventivo y obligatorio, cada 3,3 días se duplicaba la cantidad de casos totales. Y ahora eso sucede casi cada 11 días, que se duplica la cantidad de casos totales. Entonces eso habla de que estamos logrando enlentecer el ritmo con el cual van apareciendo los casos nuevos. Eso, más allá de que permite que el sistema de salud le pueda hacer frente a esa cantidad de casos, también es importante porque permite seguir reforzando el sistema, ¿sí? Poder seguir agregando camas para, digamos, para los pacientes en terapia intensiva, para los pacientes de internación general e incluso acondicionar lugares para que se internen los pacientes que, digamos, que son leves y que no tienen indicación de estar internados, pero que sí es bueno que estén aislados en algún lugar intermedio. Entonces, esto tiene mucho valor porque nos permite seguir preparándonos y porque además, digamos, vemos que los países que tomaron estas medidas en forma más tardía, les fue bastante mal. Entonces nosotros acá en Argentina hicimos como un aprendizaje de la experiencia de aquellos países que les tocó vivir esta pandemia antes y tratamos de rescatar lo mejor y lo peor de cada uno para que nuestra experiencia sea mejor. Florencia, una consulta. Sobre todo vimos el fin de semana unas declaraciones, eh, iba a decir lamentables, pero me parece que me quedo corto, del presidente de Chile diciendo que él contaba a los fallecidos como personas no infectantes. Eh, Lamentablemente, de manera indeseable, sobre todo para ustedes que son los médicos y los profesionales de la salud, se mezcla la política siempre en esto, porque es una situación política también la de la pandemia. Eh, ¿Por qué crees vos que se machaca tanto con el tema de los testeos masivos? Déjame preguntarte también y compartir con vos esta sensación de que de pronto estamos todos hablando de cosas que no conocemos. Se me ocurría a mí la figura como si ahora alguien le discutiera a Favaloro si en el bypass tendría que cortar tal arteria o la otra, ¿viste? Y resulta que todos opinamos de eso y es una locura. Entonces, estamos gente en la casa, en el almuerzo, vía Skype o vía Zoom, diciendo sí, sí, no, no, muy bien la cuarentena, pero ojo que los testeos es una locura. Entonces, aprovechando que te tenemos a vos para que nos traigas un poquito de tranquilidad con esto. Sí, es como el tema de conversación y esto también es un peligro en los medios porque a veces son muchas horas, son canales exclusivamente dedicados a las noticias, tantas horas, y bueno, hay que poder llenar de contenido todas esas horas porque vos fíjate lo que pasa, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, da todas las mañanas una conferencia de prensa diciendo los números del día y las recomendaciones más importantes. Ahí está toda la información, ¿sí? Todo lo demás es más de lo mismo en realidad. No sé si me entiendes lo que te quiero decir, que realmente ahí Claramente, está la información claramente. dura, ahí están los datos duros. Entonces, bueno, esto es un tema, pero respecto a los testeos, por ahí está bueno aclararlo, decir varias cosas. Primero,
no es cuestión de testear mucho, sino de testear bien, de saber a quién le tenés que hacer el estudio para que tenga un sentido. Porque si yo hoy salgo por la calle, me pongo en Santa Fe y Callao y a los que pasan caminando les hago el testeo, es como buscar una aguja en un pajar. No tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido desde el punto de vista epidemiológico. Y es un recurso muy importante que va a ser tirado a la basura. ¿Pero por qué? Primero porque es muy difícil encontrar un positivo asintomático así por la calle, con el nivel de circulación que tenemos ahora. Y segundo, porque si me da negativo, eso no significa que al día siguiente esa persona no pueda desarrollar síntomas, porque digamos, la positivización del test no es inmediata. Entonces, hasta ahí vamos con una parte. Otra parte es, ¿cómo podemos ver si estamos testeando poco o no? Es viendo el porcentaje de positividad. ¿Qué es esto? Se los hago simple. Es los testeos positivos sobre el total de los testeos, ¿sí? Entonces, de todos los testeos que yo hice, ¿cuántos son positivos? ¿Qué recomienda la OMS? Que ese porcentaje sea entre el 10 y el 20%. Porque si es más del 20%, me estoy quedando corto. Si a mí me da un 80% de positividad, quiere decir que de 100 que testeo, 80 me dan positivos, y ahí es probable que me estén quedando un montón de positivos afuera. Si a mí me da el 5% de positivos, estoy testeando mal, ¿sí? O estoy testeando demasiado para la cantidad que tengo. Entonces la OMS recomienda entre 10 y 20%. ¿Cuánto tiene Argentina? Entre 13 y 14%. Este es un parámetro para ver que estamos bastante bien. Otro parámetro es ver la cantidad de camas que tenemos ocupadas en terapia intensiva. Yo tengo acá mi machete para no mentirles, que al día de hoy son 113. Entonces, si nosotros tenemos 113 camas en terapia intensiva y 90 fallecidos, y nosotros tenemos en cuenta que esta es una enfermedad que en el 80% de los casos es leve, en el 15% va a producir una neumonía que requiere internación y en el 5% internación en terapia intensiva, esos números, ¿sí?, deberían ser mucho mayores, la cantidad de camas en terapia y la cantidad de fallecidos. Otro punto, otra arista para analizar lo mismo es decir, bueno, a ver, la mortalidad que está descrita es entre el 2 y el 4%. Nosotros tenemos un 4.2%. Y la mayoría de los países dicen, bueno, tenemos esta mortalidad, pero seguro que es más baja porque no estamos testeando a los asintomáticos, que este es un problema que está en todos los países, por esto que te contaba de la dificultad en encontrar a los asintomáticos que sean positivos. Entonces, nosotros tenemos 4.2 de mortalidad, pero vamos a ponernos en el escenario que tuviéramos un 2% de mortalidad, la mitad. Bueno, si tuviéramos un 2% de mortalidad y teniendo 90 o 95 fallecidos, tendríamos que tener con toda la furia 5.000 casos, pero no 500.000 ni 1.000.000. Entonces, claro, todos estos marcadores y todo esto que te cuento nos dan la pauta que sí, están quedando algunos afuera del testeo, probablemente, pero no es que estamos tan lejos de la realidad que estamos viviendo, porque si no tendríamos que tener más fallecidos, más pacientes en terapia intensiva sobre todo. Y otra cosa para decir muy importante es que cada vez se está testeando más, ¿sí? En el último día fueron unos 1.600 los testeos que se hicieron aproximadamente, y se está testeando cada vez más, y en más de 100 laboratorios a lo largo y a lo ancho del país. Así que me parece que esto es algo que igual constantemente se está revisando y probablemente la definición de casos se vaya modificando porque esto es muy dinámico, pero cada vez se está testeando más. Si ustedes se acuerdan, al principio se hacían 300 testeos por día solo en el Malbrán y ahora se están haciendo casi 1.700 y en más de 100 laboratorios. Walter. Sí, sabemos que el tema de los testeos, de la cuarentena, está achatando en definitiva la curva de casos en el país. Pero es lo que también puede estar pasando en el mundo, ¿no? Pero mientras no se encuentre la vacuna, ¿cuál es el progreso que tenemos que esperar de la enfermedad? ¿Cómo van a ser los próximos días? Esta cantidad de casos, más allá de que se vayan achatando, van a ir creciendo, nos tendremos que contagiar igual en algún momento mientras la vacuna no esté. ¿Cómo va a ser el futuro de esto?
Bueno, a ver, hasta que tengamos la vacuna, eventualmente nos vamos a ir contagiando, digamos. No todos los argentinos, pero eventualmente van a ir apareciendo casos, por esto que yo les contaba, que estamos testeando cada vez más y también la definición de caso sospechoso va cambiando y va cada vez ampliándose más. Entonces, que aparezcan casos es lo lógico, es lo esperable y es lo que sabemos que va a suceder, pero el tema es que no aparezcan de repente, como ha sucedido en países de Europa o en Estados Unidos, miles y miles de casos en un solo día, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que podamos mantener esta situación donde se van sumando los casos de a poco y donde el sistema de salud le pueda hacer frente. Si vos te pones a ver, hoy por hoy tenés un 50% de las camas en terapia intensiva que están libres, ¿sí? De las cuales y de las que están ocupadas hay solamente 113 de 8.000 que hay en todo el país, ocupadas con pacientes con COVID-19 y el resto por otras patologías. Pero tenés casi 4.000 camas libres porque se han suspendido las cirugías programadas y todo lo que ya sabemos. Entonces, lo ideal es esto, que puedan ir apareciendo a poco, progresivamente y a medida que vayan pasando estas fases de la cuarentena, se van a ir incorporando actividades que se pueden desarrollar en tanto y en cuanto no comprometan todo lo logrado hasta el momento por la sociedad, porque esto de estar achatando la curva es un logro que no es ni Alberto Fernández, ni de Giné González García, ni de Carla Bisotti, es de toda la sociedad. Obviamente que la labor de ellos es, la verdad, bajo mi punto de vista, se han manejado de una manera excelente con todo esto, pero el logro es de la sociedad toda. Entonces, para que este logro no sea en vano, lo que hay que tratar es de ir agregando las actividades muy, muy de a poco y en forma muy planificada para que esto no esté comprometido. Florencia, la última y allá te liberamos. Más desde el punto de vista personal y profesional también. ¿Cómo ven ustedes, los médicos, todo este debate? Ustedes vienen de ser todo lo que tiene que ver con la ciencia, la formación de profesionales, el presupuesto de la salud, la degradación del ministerio, como haber sido un género menor. Y nosotros que tenemos la suerte de conocerlos, saber el amor que tienen ustedes para cuidar, sobre todo para cuidar lo público, nos damos cuenta de cómo se posicionan y si vos crees que esto, bueno, es o debiera ser ya un definitivo apoyo, un espaldarazo, una reivindicación de la inversión del presupuesto, de los buenos salarios. Yo recordaba, Flor, el otro día, hasta no hace mucho, cuando veíamos a los enfermeros caminando, protestando porque no les daban un título, ni que hablar del tema salarial de los médicos, ni que hablar del tema de los insumos. Bueno, ojalá esto sirva para que no vuelva a pasar nunca más, ¿no? Sí, yo creo que todo esto nos deja varias enseñanzas, pero las dos más importantes es, por un lado, la importancia de tener un Estado presente, ¿sí? Porque la misma gente que en muchos casos se queja del Estado es la gente que pudo volver a su país gracias a que el Estado los trajo de vuelta y así te podría dar muchos más ejemplos. Y lo otro, y muy importante, es la importancia de la salud pública, ¿sí? Eh, pero en esto déjame decirte que también hay un poco de hipocresía, porque la misma gente que te aplaude a las 9 de la noche es la que después te pone un cartel en el ascensor diciendo que no te quieren en el edificio porque sos médico. Ojalá que esa gente no necesite algún día ser atendida por uno de esos médicos, pero me parece que ahí se pone de manifiesto la importancia de la salud, ¿sí? Porque ante una enfermedad somos todos iguales. Más allá de que siempre son un poco más vulnerables los que menos tienen, y en las enfermedades infecciosas esto se nota mucho, y también reivindicar la infectología y la epidemiología, que mucha gente no sabía ni a qué nos dedicábamos los infectólogos, y que lamentablemente con todo esto empezó a tener la especialidad una notoriedad y bueno, estaría buenísimo que fuese valorada
porque también dentro de la medicina las especialidades clínicas que no hacen ningún procedimiento están bastante miradas diferentes y como poco valoradas. Así que me parece una buena oportunidad para que valoremos todo esto. Gracias, Flor. Anda a trabajar, que seguramente te deben estar esperando mucha gente. Walter, la despedimos a Flor y después seguimos nosotros, ¿te parece? Por supuesto, un cariño grande y muchas gracias por estar ahí, doctora. Gracias, No, por Florencia. No se favor, vayan gracias a ustedes, hacemos ustedes. una pausa y continuamos con el programa. Gracias.